Hola, hola mis amores y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir el notición que os traigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de uno de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel mundial, el mismísimo Can Yaman. Ya sabéis que nos encanta traeros lo último sobre vuestras celebridades favoritas, y en esta ocasión, tenemos un chismecito jugoso que estoy segura de que os va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de un momento muy emotivo y personal en la vida de Can Yaman, un momento que involucra a su madre y que terminó con ella, llorando. Sí, lo habéis oído bien. ¿Qué fue lo que provocó esas lágrimas? ¿Fue algo triste, algo emocionante, algo inesperado? Pues lo vamos a descubrir juntos. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, como siempre, os quiero invitar a suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, curiosidades y cotilleos sobre vuestras estrellas favoritas. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros likes, comentarios y compartidos son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para vosotros. Así que no os olvidéis de interactuar. Y ahora sí, preparad las palomitas, acomodaos en el sofá y pongámonos cómodos porque la historia que vamos a contar hoy es de lo más interesante. ¿Listos? Allá vamos. Can Yaman, como todos sabemos, es un hombre que irradia carisma y talento. Ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series de televisión como Erkenci Kuş, Dolunay y Bay Jail. Su éxito es innegable, pero detrás de esa imagen de estrella hay una persona con una vida llena de altibajos, desafíos y, sobre todo, mucho amor por su familia. Y es precisamente en ese contexto familiar donde se enmarca el motivo por el cual su madre rompió a llorar. Para entender la historia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y adentrarnos en la relación tan especial que Can tiene con su madre, Gülden Yaman. Ella ha sido una figura fundamental en su vida, su mayor apoyo y su fan número uno. Siempre ha estado a su lado, animándolo en cada paso que ha dado y celebrando cada uno de sus logros. La conexión entre ellos es palpable y Can siempre ha demostrado públicamente el profundo amor y respeto que siente por ella. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Pues bien, todo se remonta a un proyecto muy especial para Can, un proyecto que significaba mucho para él a nivel personal y profesional. Se trataba de un papel en una serie que le permitía explorar una faceta diferente como actor, un personaje que lo desafiaba a salir de su zona de confort y a demostrar su versatilidad. Can se había entregado por completo a este proyecto, invirtiendo tiempo, esfuerzo y pasión en cada escena. Sabía que este papel era importante no solo para su carrera, sino también para él mismo. Quería demostrar que era capaz de mucho más de lo que la gente pensaba, que podía interpretar personajes complejos y emotivos, y que podía conectar con el público a un nivel más profundo. Y por supuesto quería que su madre se sintiera orgullosa de él. Llegó el día del estreno de la serie. Can estaba nervioso pero también emocionado. Sabía que había hecho un buen trabajo, pero la opinión del público siempre es la que cuenta. Invitó a su madre al estreno, por supuesto. Quería compartir ese momento tan especial con ella, con la persona que siempre había creído en él, incluso cuando él mismo dudaba. Se sentaron juntos en la sala de cine, rodeados de amigos, colegas y periodistas. Las luces se atenuaron, la pantalla se iluminó y la serie comenzó. Can observaba a su madre de reojo, tratando de adivinar su reacción. Al principio ella estaba sonriendo, disfrutando de la historia y del trabajo de su hijo. Pero a medida que avanzaba la trama, su expresión fue cambiando. En una escena en particular, Can tenía que interpretar una escena muy emotiva, una escena en la que su personaje se enfrentaba a un gran dolor y tenía que expresar una profunda tristeza. Can se había preparado a conciencia para esta escena, había trabajado duro para conectar con el personaje y para transmitir sus emociones de la manera más auténtica posible. Cuando llegó el momento de la escena, Can lo dio todo. Se olvidó de las cámaras, de los focos, de la gente que lo estaba observando. Se metió de lleno en el papel y dejó que las emociones fluyeran. Lloró, gritó, sufrió y transmitió todo ese dolor al público. Cuando la escena terminó, hubo un silencio sepulcral en la sala. La gente estaba conmovida, impresionada por la actuación de Can. Y entonces su madre rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo. Eran lágrimas de emoción de ver a su hijo brillar en la pantalla,
de ver cómo había logrado superar sus propios límites y de ver cómo había tocado el corazón del público. Después del estreno, la madre de Can se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Le dijo que estaba increíblemente orgullosa de él, que nunca había visto una actuación tan conmovedora y que sabía que iba a llegar muy lejos. Can se sintió muy feliz y agradecido por las palabras de su madre. Sabía que su opinión era la más importante para él y que su apoyo era fundamental para su éxito. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque esta historia nos enseña varias cosas importantes. En primer lugar, nos demuestra la importancia del amor y el apoyo familiar. La madre de Can siempre ha sido su mayor fan y su mayor apoyo, y eso ha sido fundamental para su éxito. En segundo lugar, nos muestra que el éxito no llega de la noche a la mañana. Can ha trabajado duro para llegar donde está, y ha tenido que superar muchos desafíos y obstáculos en el camino. Y en tercer lugar, nos enseña que es importante ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Can siempre ha sido un hombre sincero y transparente, y eso se refleja en su trabajo. Además, esta anécdota revela un lado más humano y sensible de Can Yaman, un lado que a veces queda oculto detrás de su imagen de galán de telenovela. Nos muestra que al igual que todos nosotros, él también tiene momentos de vulnerabilidad y que valora enormemente el cariño y el reconocimiento de su familia. Y eso no es todo. Esta historia también nos da una lección sobre la importancia de perseguir nuestros sueños y de no rendirnos ante las dificultades. Can Yaman soñaba con ser actor desde niño, y a pesar de los obstáculos que se encontró en el camino, nunca se dio por vencido. Siguió trabajando duro, estudiando y preparándose, hasta que finalmente logró alcanzar su meta. Así que, mis amores, la próxima vez que os sintáis desanimados o que penséis que vuestros sueños son imposibles, recordad la historia de Can Yaman y de su madre. Recordad que con esfuerzo, dedicación y el apoyo de las personas que os quieren, podéis lograr cualquier cosa que os propongáis. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta historia sobre Can Yaman y el motivo por el cual su madre rompió a llorar. Espero que os haya emocionado, que os haya inspirado y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia del amor familiar y de la perseverancia. En resumen, hemos visto cómo un proyecto muy especial y una actuación particularmente emotiva de Can Yaman lograron conmover a su madre hasta las lágrimas, un momento que refleja la profunda conexión entre ambos y la importancia del apoyo familiar en el camino hacia el éxito. También hemos aprendido sobre la dedicación y el esfuerzo que Can Yaman ha invertido en su carrera, y cómo su autenticidad y sinceridad se reflejan en su trabajo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradeceros de corazón vuestro apoyo constante y vuestros comentarios llenos de cariño. Sois la mejor comunidad del mundo de verdad. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué os pareció la historia de Can Yaman y su madre? ¿Os ha emocionado? ¿Os ha sorprendido? ¿Qué pensáis de la relación entre ellos? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leerlos todos. Y si tenéis alguna otra anécdota o curiosidad sobre Can Yaman que queráis compartir, no dudéis en hacerlo. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Pero esperad, mis cielos, que aún no hemos terminado de desgranar esta joya de información. Porque como buenas chismosas que somos tenemos que ir más allá. Vamos a profundizar en los detalles de ese proyecto tan especial que hizo llorar a la madre de Can Yaman, a explorar la complejidad del personaje que interpretó, y a descubrir los secretos detrás de esa actuación que conmovió al público. Para empezar, hablemos de la serie. No se trataba de la típica comedia romántica a la que Can nos tiene acostumbrados. Esta vez se adentraba en un terreno mucho más oscuro y dramático, interpretando a un hombre atormentado por su pasado, que luchaba por superar sus traumas y encontrar la redención. Era un personaje complejo, lleno de matices, que requería una gran capacidad actoral para transmitir su dolor y su sufrimiento. Can se preparó a conciencia para este papel. Se reunió con psicólogos y terapeutas para entender mejor los traumas que sufría su personaje. Investigó sobre enfermedades mentales y trastornos emocionales.
Se sumergió en la vida de personas que habían pasado por experiencias similares. Y sobre todo trabajó duro para conectar con sus propias emociones y encontrar dentro de sí mismo la empatía necesaria para interpretar este papel. El rodaje fue muy intenso. Khan se metió tanto en el personaje que a veces le costaba salir de él. Pasaba horas llorando y gritando, reviviendo el dolor de su personaje. Sufría de insomnio y de ansiedad. Pero sabía que tenía que darlo todo, que tenía que hacer justicia a la historia que estaba contando. Y la escena que hizo llorar a su madre. Ay, mis amores, esa escena fue un torbellino de emociones. Era una escena en la que su personaje se enfrentaba a su mayor temor, a un recuerdo traumático que lo había marcado de por vida. Tenía que expresar todo su dolor, toda su rabia, toda su desesperación. Tenía que mostrarse vulnerable, frágil, humano. Khan se preparó durante días para esta escena. La ensayó una y otra vez, buscando la manera de transmitir las emociones de su personaje de la manera más auténtica posible. Habló con el director y con sus compañeros de reparto para asegurarse de que todos estuvieran en la misma sintonía. Y cuando llegó el momento de rodar la escena, lo dio todo. Se olvidó de las cámaras, de los focos, de la gente que lo estaba observando. Se metió de lleno en el papel y dejó que las emociones fluyeran. Lloró, gritó, sufrió y transmitió todo ese dolor al público. Fue una actuación magistral, una demostración de talento y de entrega que dejó a todos sin aliento. Y su madre, Gulden Yaman, que lo había acompañado durante todo el rodaje, que lo había visto sufrir y trabajar duro, que sabía lo importante que era este papel para él, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo. De ver a su hijo brillar en la pantalla, de ver cómo había logrado superar sus propios límites y de ver cómo había tocado el corazón del público. Pero la historia no termina ahí, mis cielos. Porque después del estreno, la serie se convirtió en un éxito rotundo. Khan Yaman recibió elogios de la crítica y del público. Su actuación fue aclamada como una de las mejores de su carrera. Y la serie ganó numerosos premios y reconocimientos. Khan estaba feliz, por supuesto. Había logrado demostrar que era capaz de mucho más de lo que la gente pensaba. Había conectado con el público a un nivel más profundo. Y había hecho que su madre se sintiera orgullosa de él. Pero lo más importante para Khan era el impacto que la serie tuvo en la gente. Recibió miles de mensajes de personas que se habían sentido identificadas con su personaje, que habían encontrado consuelo y esperanza en su historia. Personas que habían superado traumas y que habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Saber que tu trabajo puede tener un impacto positivo en la vida de otras personas, que puedes inspirar y motivar a otros a perseguir sus sueños y a superar sus dificultades. Eso es lo que hace que todo el esfuerzo y el sacrificio valgan la pena. Así que, ya lo sabéis, mis cielos. La historia de Khan Yaman y de su madre es una historia de amor, de apoyo, de perseverancia y de éxito. Una historia que nos enseña que con esfuerzo, dedicación y el cariño de las personas que nos quieren, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta historia sobre Khan Yaman y el motivo por el cual su madre rompió a llorar. Espero que os haya emocionado, que os haya inspirado y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia del amor familiar y de la perseverancia. En resumen, hemos visto cómo un proyecto muy especial y una actuación particularmente emotiva de Khan Yaman lograron conmover a su madre hasta las lágrimas, un momento que refleja la profunda conexión entre ambos y la importancia del apoyo familiar en el camino hacia el éxito. También hemos aprendido sobre la dedicación y el esfuerzo que Khan Yaman ha invertido en su carrera, y cómo su autenticidad y sinceridad se reflejan en su trabajo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradeceros de corazón vuestro apoyo constante y vuestros comentarios llenos de cariño. Sois la mejor comunidad del mundo de verdad. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué os pareció la historia de Khan Yaman y su madre? ¿Os ha emocionado? ¿Os ha sorprendido? ¿Qué pensáis de la relación entre ellos? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leerlos todos. Y si tenéis alguna otra anécdota o curiosidad sobre Khan Yaman que queráis compartir, no dudéis en hacerlo. ¿Qué pensáis de su evolución como actor? ¿Cuál es vuestro papel favorito de Khan Yaman y por qué?
¿Creéis que este tipo de papeles dramáticos le sientan bien? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Pronto tendremos entrevistas exclusivas, detrás de cámaras y mucho más contenido sobre vuestras estrellas favoritas. No os lo perdáis. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recordad siempre perseguir vuestros sueños con pasión y perseverancia. Hasta la próxima. Os quiero.